nos presentamos a través de la televisión para que usted pueda seguir con las enseñanzas bíblicas, y también aquellos que nos ven a través del Facebook o a través del canal 86, ¿no? En Cabledunas. Así que un saludo a todos mis amigos y hermanos que nos pueden ver en esta hora. Pastor, un saludo. Así es. También. Vamos a corregir ahí el tema. El tema que vamos a tratar es relevo. Se nos ha pasado la letra S. Relevo sacerdotal. Bueno, saludando a cada uno de ustedes, pues, mis amigos, mis hermanos, que en este día pues nos permite entrar a sus hogares a través de su programa La Voz de la Libertad por Canal 23, un canal que Dios ha destinado para bendecir a sus hogares, a ustedes. Que la paz del Señor repose en todos ustedes, mis amados hermanos y amigos. Bueno, desde este sitio, pues rogamos siempre a Dios antes de salir al programa, para que usted sea edificado, sea bendecido, y también el ambiente cambie. Maravilloso nombre de Jesús. Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús, porque bueno, así dice la Escritura, ¿no? La palabra, todo lo que hagáis, sea de hecho o en palabra, sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la hora avanza y vamos a comenzar hoy el tema del relevo sacerdotal. Siervo Marcos. Sí, en esta tarde vamos a tomar este tema, el relevo sacerdotal. Y para ello queremos compartir la escritura en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 hacia adelante, el cual nos gustaría también que usted nos acompañe desde sus casas, ahí con sus Biblias, no importando qué tipo de Biblia, ¿no? Si puede ser latinoamericano, puede ser la Reina Valera. Cual versión sea. Claro, cual versión que pueda ser, pero es importante que usted también tome su Biblia, que usted también aprenda a tomar las escrituras constantemente. Es muy importante que cada uno de ustedes sepa manejar los escritos, ya que en el espacio, en el mundo espiritual, pues nos convertimos en soldados excelentes, por excelencia, soldados del reino de los cielos, o una persona desarmada, ¿no? Quedamos expuestos al ataque del adversario. Maravilloso el nombre de Jesús. Así es. También saludamos a nuestra hermana Giovanna, que está saliendo de las condiciones que se encuentra. Sí, tremendo. Bueno, a veces hay personas que están comenzando a participar en la congregación y desconocen muchas cosas. Bueno, la hermana ha tenido una mala experiencia, ¿no? Nadie está libre, nadie sabe quién es el médico que te va a tocar, si tiene experiencia, si no. Creo yo que no tienen mala intención, pero hay veces en la preocupación, el estrés de las personas que desconocen a Dios, hacen mal su trabajo. No quiero pensar mal de los médicos. No debemos pensar mal. Entonces, creo yo que quizás ha habido una fuerte depresión que haya sentido el personal médico y haya cometido una negligencia con ella, ¿no? Una persona que está comenzando a participar con nosotros, la cual casi le cuesta el brazo, ¿no? Casi le amputan el brazo, ¿no? Porque hubo, vamos a decirlo así, una mala manipulación de agujas en el momento, claro, en la aplicación para el momento del parto. Tremendo, va a dar a luz y si no hubiese sido por la misericordia de Dios y el conocimiento de la palabra, pues estaríamos pues ahorita lamentándonos de un miembro de la iglesia que hubiesen amputado el brazo. Maravilloso el nombre de Jesús, pero gracias a Dios y el conocimiento de la palabra que ella usó para invocar el nombre del Señor y estar a cuenta, como hemos estado dando la enseñanza, ¿no? La semana pasada, ¿no? Estemos a cuenta con Dios. Entonces, pues se puso a cuenta, comenzamos a ministrarlo por teléfono y bueno, vimos la gloria de Dios y está ya recuperándose, ¿no? Sin haber perdido ningún miembro de su cuerpo, y con la compañía de su esposo, un hermano querido en Cristo Jesús, y también compañía de su nuevo integrante de la familia, un varoncito, ¿no? Maravilloso el nombre de Jesús. Desde ya hemos bendecido a ese niño, hemos bendecido a la matriz de ese niño y a toda la familia, en el nombre de Jesús. Bien, y así también usted lo bendecimos cada día, orando y rogando a Dios que el entendimiento fluya en usted para edificación del hombre interior. Maravilloso nombre de Jesús. Vamos a comenzar, siervo. Bueno, vamos a empezar el tema en esta hora. Les invito a lecturar el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 hacia adelante.
Y dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, muy importante, eran justos delante de Dios, y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria al Señor. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Maravilloso nombre de Jesús. Hay un texto donde dice que María Elizabeth era de las hijas de Aarón. Así es, en el versículo 5 mismo está. Vamos a leerlo Dice nuevamente. así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Claro. Sacerdote. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esta lectura con el tema que estamos, con el tema que hemos tomado, ¿no? Relevo sacerdotal, ¿no? Así es. Es muy importante esta lectura que hemos tomado, porque tenemos que ver de dónde procede el sacerdocio, ¿no? Y quién es. Vamos a tener que llegar a descubrir quién era el sacerdote según el orden de Aarón, porque hay dos sacerdocios que se habla en el libro, en los libros de esta Sagrada Escritura, de este libro, ¿no? En las páginas de este libro llamado Biblia, porque bueno, hay muchos libros en este libro, se podría decir literalmente, ¿no? Porque la Biblia dice que hoy en día es el libro sagrado, pero resulta que en este libro sagrado hay muchos libros. Que hay un compendio de libros. Pues, ¿no? Así es. Bueno, no quiero entrar en este punto. Aarón había sido establecido de parte de Dios. Así es. Por Moisés, para que sea sacerdote y pueda ministrar la palabra, ¿no? Así es. Y ejercer el sacerdocio, él y su descendencia, al pueblo de Israel. Así es. ¿No? Entonces, venimos para que puedan entender los hermanos, amigos que nos pueden ver, quién era Aarón y cuál es la función de Aarón. Sería bueno que nos ilustres un poquito
¿no? Y bueno, yo te voy a corroborar y vamos a seguir añadiendo. Claro, hay que hacerlo porque el tiempo es corto. Así básicamente es. Que así como Dios establece para que Aarón sea el que ministre el tabernáculo, administre a las personas, ¿no? Porque su descendencia de Aarón iba a ser los que iban a administrar el templo. Como Así hoy en es. día se puede decir, aún Dios establece a los pastores para que ministren la palabra de Dios. Algo similar, ¿no es cierto? Casi. La diferencia es que en el tiempo de Moisés, pues Dios mismo se manifiesta, Él se revela, tanto en voz tronante como en visión, o sea, en visiones, y se habla también de una cristología, ¿no? O teofanía. Entonces Dios se pone en evidencia para que pueda acercarse a Moisés, para que pueda acercarse no solamente a Moisés, a muchos hombres de Dios desde la antigüedad. Pero aquí viene que Dios señala a Aarón, ¿no? Y encomienda a Moisés que lo revista con una vestidura especial, ¿no? Y no solamente la vestidura, sino que también sea ungido con una libación hecho de 5 especias, ¿no? 5 especias mezcladas con aceite de oliva, con el aceite de oliva 5. Que es el aceite de unción. Claro, que es el aceite de la santa unción, para que sea este hombre una persona pues consagrada delante de Dios. Y la receta de esta especia lo había dado pues el Señor mismo, ¿no? Eso significaba que él debería ser irreprensible delante del pueblo. Claro, y el sacerdocio que él recibía era hasta la muerte, no era temporal. O sea, el que tomaba el sacerdocio en el tiempo de Israel era como un papado o como un reinado, se puede decir, porque el rey no se puede, el rey no se hereda, sino cuando muere sigue el siguiente. Claro, era teocrático, el gobierno era teocrático porque moría el sacerdote porque era humano. O sea, claro. Pero los hijos seguían. Los hijos, según la designación de Dios, seguía con esa línea de sacerdotal, ¿no? Seguían sucediéndole al padre, ¿me entiendes? Pero de acuerdo el orden, porque Aarón tuvo 4 hijos, 2 se salieron del lineamiento espiritual y fueron consumidos por Dios, y 2 quedaron con vida, de la cual de esos 2 sale Zacarías y Elizabeth, uno de cada uno. Perdón, siervo. Aló, muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. ¿Quién nombraba a sacerdote en esa época? ¿O era por vocación o por actitudes, comportamiento? ¿Quién nombraba al sacerdote? ¿Cómo se hacía sacerdote una persona? Muchas gracias. Bien, gracias a usted, hermano. El primer sacerdote, Dios lo eligió. Esto fue Aarón. Dios se le presenta a Moisés en sueño, en voz audible lo llama, ¿me entiende? En la conciencia, lo guía hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí se revela en una zarza ardiente. Luego la segunda manifestación fue en el monte donde desciende fuego del cielo, ¿no? El monte Sinaí. Y ahí le escribe las tablas, ¿no? Dios le escribe las tablas a través de un ángel, eso dice el Antiguo Testamento, y le habla quién iba a ser el sumo sacerdote. Dios que es el que lo conoce todo, el omnisciente, ¿no? Y decide elegir a su hermano Aarón. Entonces Dios ya lo capacita. Cada uno tenemos un diseño, para decirlo así, delante de Dios, aunque nosotros no sabemos y desconocemos. Entonces, pero Dios elige a Aarón y Dios mismo pone la pauta quiénes han de suceder a Aarón, ¿no? O sea, Dios establece a Aarón y su descendencia. Y su descendencia, pero dentro del orden. Los primogénitos. Así es, uno para sacerdotes y otro para sumos sacerdotes. Entonces, de sus hijos de Aarón, del primogénito ascendía al sumo sacerdocio, ¿no? Por decirlo así, y otro era para sacerdotes. Porque recordamos que habían varios sacerdotes, claro, pero había un sumo sacerdote. Claro, así es. Entonces Dios que le deja esa comisión a Moisés, y Moisés comienza a establecer a los hijos. Pero para tener el sacerdocio tenía requisitos, debe ser irreprensible y conocedor de las Sagradas Escrituras desde su niñez.
a todo judío tenía que ser instruido en las Sagradas Escrituras, vamos a decirlo, en el mandamiento que Dios le dio a Moisés. En este tiempo estaba solamente los 5 libros, que nosotros lo llamamos Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio, ¿no? La cual Moisés comienza a escribir, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, ellos tenían que conocer todos los lineamientos. Pero solamente tenían que ser levitas, nada más todos. Y no de cualquier tribu, solamente de la tribu de Leví, la cual Dios eligió para el sacerdocio de Israel. Estamos hablando de una nación. Después de que en ese tiempo Dios es que lo ponía a ellos. Claro, Dios puso a Aarón y decidió que de su linaje salgan los sacerdotes y sumos sacerdotes para la administración del templo. Los otros levitas eran para cargar, desarmar, apoyo. Era diáconos, por decirlo así, están puede allí, están ayudando en el templo, para los sacrificios, para la limpieza, para el orden, para todo. Así es, para sacar el animal afuera y bueno, era para el traslado del templo, vamos a hacerlo así, ¿no? Del tabernáculo. Entonces, de esa manera se establecían los sacerdotes. Yo trato de no tocar mucho mucha filosofía, ¿no? Se entiende entonces que cuando hemos lecturado ahorita Zacarías y Elizabeth, ambos eran de la descendencia, venían del linaje de Aarón, ¿no? Claro, eran del linaje de Aarón, pero como dije antes, eran 4 hijos. Claro. 4 hijos. 2 se salieron de los lineamientos espirituales. Presentaron fuego extraño en su locura, en su insensatez. ¿Y qué hace Dios en el templo? Los consume con fuego, mueren quemados. Por tratar de encender fuego extraño. Claro, se llama fuego extraño a una falsa unción, a una falsa manifestación. Una falsa doctrina. A una falsa doctrina, a una falsa manifestación del Espíritu. Hoy en día dice, oye, recibe el Espíritu un calor, el Espíritu, y la gente por eso que hace cosas y no hay cambio. Eso es un fuego extraño. Que si bien es cierto, tuviéramos el tiempo del Señor, yo lo hubiera consumido. Pero como estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo, todavía estamos en la oportunidad de volvernos a Él. El asunto es que hoy en día estamos bajo la gracia y Dios pasa, o sea, no toma en cuenta la ignorancia, por eso no son como niños traviesos que hacen lo que quieren, ¿me entiendes? Hacen lo que quieren y siguen siendo pecadores, ¿me entiendes? Maravilloso nombre de Jesús. Aló, díganos, hermano. Un sacerdote es pastor. Si un pastor es sacerdote, ¿cuál es la diferencia? Gracias. Bien, ahí vamos, hermano, ahí vamos. Ese es el punto porque si nosotros como gentiles queremos tratar de tomar el sacerdocio levítico, estamos muertos, estamos nulos, no hay. Vamos a entrar justamente el relevo sacerdotal, por eso se llama relevo sacerdotal. Nosotros en el libro de Hebreos, por favor, siervo, vamos a ver el libro de Hebreos, vamos a ver un poquito el libro de Hebreos, capítulo, si no me equivoco, 6:20. Vamos a ver, por favor, siervo Marco, a ver. Libro de Hebreos, capítulo 6:20. 6:20, 6:10. 6:10. ¿Qué dice? Léelo, por favor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. El 5 debe ser. O 1:20. A ver. El sacerdocio de Melquisedec. 6 o 7. 7. Por favor. 7. Sacerdocio de Melquisedec. 7, me estoy equivocando, Así es. Dice así. Hebreos capítulo 7, versículo 1 hacia adelante, lo voy a lecturar, dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hasta ahí.
todo el 7 es maravilloso. Así es. Porque está hablando no de un sacerdocio levítico, está hablando de un nuevo sacerdocio de Melquisedec, el cual no tiene padre, y ahí vemos la unicidad, también descarta la Trinidad, sin padre, sin madre, rompiendo la doctrina de la diosa madre, sin madre, sin genealogía, ¿me entiende? Que no tiene principio de días ni fin de vida. Si no tiene genealogía significa que no tiene descendiente, ni descendiente antes ni después. No hay antes de él ni después de él. Por decirlo, es Dios. Claro, es Dios, pero bajo la humanidad trae el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, cuando se habla del sacerdocio de Melquisedec, se habla de un sacerdocio de justicia y de paz. Ahora, pero queremos saber cuándo es que se entra en ejercicio este sacerdocio, para que nosotros como pastores alcancemos el sacerdocio. Porque si el sacerdocio levítico era solamente para Israel, no existía sacerdotes fuera de Israel que tengan respaldo de Dios, más que solamente Israel. Entonces, ¿cuándo es que Dios levanta un sacerdocio en todo el mundo? Aún, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué sacerdote en todo el mundo? Porque cuando el templo que Salomón construye fue destruido, ¿me entiende? Fue destruido en el año 70, pero advertido ya por Jesús, porque Jesús dijo, destruir este templo, porque el templo hecho por mano de hombre era tipo y sombra del que iba a venir. Esto es Cristo Jesús. Entonces Jesús le dijo, destruir este templo, no estaba hablando del templo de Salomón, estaba hablando de su cuerpo, dice la Escritura. Cuando dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, ¿me entiende? Estaba hablando del comienzo de un nuevo sacerdocio, o sea, de nuestro espíritu, para que pueda ejercitar el sacerdocio en este templo, para que podamos ser cuidadosos de este nuevo templo. Entonces, por eso es que se levanta un nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que esto es Cristo Jesús. Ahora, pero ¿cuándo sucede el sacerdocio? Se puede decir que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se establece, a partir de ahí, nosotros somos casa de Dios o templo de Cristo. Anunciado por Cristo Jesús. Recordemos que a partir de allí, o no, antes. Antes, en el nacimiento de Jesús, también nace la iglesia. O sea, nació la esperanza de un nuevo sacerdocio, porque ya estaba naciendo un nuevo sacerdote, ¿me entiendes? Inmutable. Imagínate, Jesús era el sacerdote y la ofrenda a la vez. ¿Por qué razón, si Dios establece a Aarón y su descendencia para que sea sacerdote, por qué razón ahora establece un nuevo sacerdocio? Ahí está. Nuevamente vamos al Antiguo Testamento, a lo que hemos leído, ¿no es cierto? Cuando Dios establece un nuevo sacerdocio, ¿me entiendes? Era porque el sacerdocio antiguo no era eficaz, no hacía perfecto a los santificados, ya que consistía en comida, en bebida y diversas soluciones acerca de la carne. Eso está en Hebreos capítulo 9. O sea, era algo ritualista que no purificaba la conciencia. Había un misterio. Ese misterio no era entendido, no era conocido ni por el sacerdocio levítico. El único que podía desatar ese misterio era Cristo Jesús. Por eso que vamos a ver por qué Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí, dice, es más poderoso que yo. ¿Y por qué dijo más poderoso que yo? Dice, el cual yo no soy digno de desatar, esa palabra, desatar la correa de su calzado. ¿Me entienden? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿por qué dice más poderoso que mí? Y él va a desatar la correa del calzado. ¿Por qué? Porque vemos la genealogía de Juan el Bautista. Claro. Vemos que la mamá de Juan el Bautista era de las hijas de Aarón. O sea, Dios se reservó el sacerdocio, ¿me entiende? Para no destruir a Israel. Porque vemos, ¿me entiende? Vemos que Elizabeth
era hija directa De las hijas de Aarón. de los hijos de Aarón, de un linaje especial que le tocaría el sumo sacerdocio, y su esposo Zacarías era del otro hijo que quedó con vida, que le tocaba el sacerdocio. Entonces, producto de esos dos linajes, por decirlo así, directa, sangre directa, linaje sacerdotal pura, sale Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, como descendiente directo de Aarón, en sumo sacerdocio, ¿entiende? Él era un hombre poderosísimo, porque solamente él y nadie más tenía la oportunidad, el privilegio de entrar al lugar santísimo con sangre de becerra. ¿Me entiende? Con sangre de sacrificio. Solamente él, Juan, como linaje directo de Aarón, le correspondía el sumo sacerdocio. La ley había establecido que era un sumo sacerdote solo que tenía que existir hasta su muerte. Y no, por eso, hermano, Dios no destruyó a Israel, porque todo el tiempo de Malaquías son como 400 años y picos aproximadamente que no hubo presencia de Dios en Israel. En esos 400 años Israel se levantaron sacerdotes y sumos sacerdotes políticamente, o sea, el sacerdocio se politizó. Se olvidaron del Señor. Siguieron las costumbres y los ritos nada más, pero... Y se politizó. Economía y poder. Se politizó. Por eso que si vemos la escritura, vamos a encontrar a Anás y Caifás. Dos sumos sacerdotes, el suegro y el yerno. Dos sumos, y si entramos a la escritura, si entramos al estudio en la teología, vamos a encontrar que esto era política nada más. Por eso que Dios, cuando el hombre vio que Israel, ¿me entiendes?, se le constituyeron reyes sin consentimiento, echando fuera el mandamiento, ya Dios los abandonó a su perversa mentalidad para no destruir al remanente. ¿Me entiendes? Entonces, hasta el tiempo señalado por Dios. Dios señaló un tiempo. A través de Malaquías habla, pues claro, no viene quien viene, ¿no? el camino para el Señor. Claro. Entonces cuando Malaquías habla del que iba a venir, está hablando de Juan, el sumo sacerdote, que iba a presentar a Jesucristo, el Cordero de Dios. Claro, o sea, había un sumo sacerdote que tendría que presentar a Dios. Así es. Y eso lo hizo Juan a través del bautismo en el río Jordán. Pero queremos que entiendan de repente los hermanos amigos que nos ven, es que a Juan el Bautista le correspondía estar como sumo sacerdote. Él quería estar investido como un sacerdote. Claro. Mas él, viendo la condición del pueblo, prefirió no estar allí porque él veía la corrupción que había. Prefirió irse, tomar lo que hizo Elías, estar en el desierto. Es que Juan vino con revelación, pero no estaba, Juan vino... El Espíritu Santo. Claro, vino con revelación, pero no le era admitido revelar a la gente. Lo único que le tenía admitido, Dios le había permitido a él revelar quién era Jesús, nada más. No podía él desatar los otros misterios. Eso le estaba dado al Hijo, al Mesías, al Cristo. Por eso que cuando Juan se presenta, él viene con revelación, con conocimiento, con inteligencia, con sabiduría. Porque él sabía que el templo que había hecho, que estaba ahí en Jerusalén, era tipo y sombra. Que Juan había venido como sumo sacerdote, ¿me entiendes? Pero no de un templo hecho por mano de hombre, claro, sino de un templo hecho por la mano de Dios. Esto es el cuerpo, este era el pueblo de Israel. Y era Juan que tenía que darle el rito de la purificación, el bautismo. Por eso digo, yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero viene, con esperanza. Usted tiene que esperar a aquel que lo va a señalar. Entonces, quien tenía la estafeta de la carrera del sacerdocio levítico, quien estaba corriendo con la estafeta, era Juan el Bautista. Entonces, pero aquí viene
aquí viene en que Juan era el último sumo sacerdote. Por el linaje, por la genealogía, por la descendencia. Por todo. Sangre pura de Aarón. Sangre pura. Linaje Y sacerdotal. aparte era enviado por Dios pues porque Elizabeth y Zacarías eran pues ancianos, pues no, ya no podían tener hijos. Claro, Dios ya no... Envía ya como... Claro, entonces ahí es donde Juan se va al Jordán. Oh, sorprendente. Pero Jordán significa, del hebreo, es el principio y el fin. Cuando Juan va al Jordán, Jordán significa humillación, pero también principio. ¿Me entiendes? Cuando Juan va al Jordán, él estaba poniendo fin al sacerdocio levítico. Él solo estaba esperando quién era aquel que Juan le iba a relevar el sacerdocio por el juramento de Dios. Dios dijo, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Mañana estaremos hablando un poquito más acerca de Melquisedec y las mujeres, ¿no? El sacerdocio en las mujeres, porque esto es grande, esto es maravilloso, ¿no? Mujer, si se escribe con M de Melquisedec. Pero aquí viene que Dios se había reservado, ¿me entiende? Se había reservado un sacerdote y lo reservó en una mujer, Elizabeth. Juan estuvo en el Jordán bautizando y ahí viene el Cristo Jesús. Vamos a ver quién era la madre biológica de Jesús. O sea, quién fue el instrumento para que Dios se manifieste a través, se manifieste en carne y sangre. María. María, o Miriam del hebreo, ¿no? Era de las hijas de Aarón. Sorprendente. Miriam era prima de Elizabeth. Si vamos a Lucas, claro. Mateo y Lucas, dice que Miriam va a visitar en su embarazo, va a visitar a su prima a las montañas de Judea. Y salta el niño, o sea, Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, ¿verdad? Entonces, y ahí viene la palabra de bendición para María, ¿me entiendes? Reconociendo era la madre, ¿no? Del niño, no de Dios, hay que ser claro, ¿me entiendes? Madre del cuerpo, más no de Dios. Entonces Miriam y Elizabeth eran primas, y al ser primas eran descendientes directos de Aarón, sumo sacerdote de Dios. Jesús tenía parte por la madre, parte del sacerdocio. Jesús traía el sacerdocio levítico en parte. Entonces, ¿sabes qué? Primo, aquí vamos a ver que eran primos también. Juan y Jesús, por la biología, eran primos. ¿Me entiendes? Primos, ¿sabes qué? Aquí te toca a ti. Ahora, tú no eres levítico puro, sino que en ti se une Leví y Judá. Porque cuando se toma la adopción, ¿me entiendes? Cuando Jesús recibe la adopción por José, porque Jesús el Señor le dijo a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, no dice la primera persona, del Espíritu Santo es, ¿no? Entonces viene, cuando José escucha eso, José viene del linaje de David, y David es de la tribu de Judá, que no tiene nada que ver, se les fue la imagen, que no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico, ¿me entienden? Son dos tribus distintos, pero aquí viene... la imagen se ha ido... se nos está viendo la imagen, a ver si lo arreglan el personal técnico, muchas gracias. Entonces, el linaje de David, ¿me entiende? Es de Judá. Y por David, Jesús en su genealogía, según la carne, viene a ser hijo de David. Si vemos la escritura, como rey también de Israel. Claro, entonces viene arrastrando la herencia, el hijo. Más claro, Jesús viene, si hablamos humanamente con la genealogía que le seguía, por María, sumo sacerdote, por David, descendiente de reyes. Así es. Porque David era rey, y
Y los reyes se iban pues heredando, ¿no? Por los hijos de los reyes, así heredando. Claro, entonces... Jesús, aparte de ser lleno del Espíritu Santo, aparte de ser Dios, humanamente venía de la descendencia de Aarón como sacerdote y venía de un pueblo de reyes por David, ¿no? Por eso se le conocía como el hijo de David, pero también se le conocía como la raíz de Isaí. O sea, era el fundamento de su padre, del padre de David, pero también era hijo de David. Sorprendente. Así es. Perdón, tenemos una llamada. Maravilloso el nombre de Jesús. Díganos, hermano. Hermano, es interesante. Entonces, los sacerdotes pertenecían solamente a una casta social. Así es. ¿Y qué funciones tenían ellos? Gracias. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Nos puedes explicar si un poquito? No. ¿Qué no? Responda. La función de los sacerdotes era presentar el sacrificio por los pecados del pueblo, pero también primero por el pecado de ellos mismos. Ellos, para presentarse como representante o intercesor del pueblo, ellos tenían que purificarse primero, por cuanto eran hombres mortales, claro, de carne y sangre. Ellos tenían que presentar primero su ofrenda por ellos mismos, por sus pecados, ¿me entienden? Y purificarse en el rito de la purificación según la ley establecida por Dios en Moisés. Entonces, después de ser purificados, ellos tenían la función de presentar, ¿me entienden?, el sacrificio. La gente venía con su cordero, confesaba ponía sus manos en el cordero, sobre la cabeza del cordero, el sacerdote lo agarraba, y una vez que el pecador confesaba sus pecados sobre la cabeza del cordero, el sacerdote lo agarraba, recibía el cordero, lo ponía en el altar y lo degollaba. Ese era el trabajo. O sea, era un camalero, se puede decir, un carnicero. Claro, hablando naturalmente, es encargado de matar todas las ovejas, pero obviamente y quemarlo ante un rito, ¿no es cierto? Claro. Donde tenía que el pecador, conforme el pecado que había cometido, traía el tipo de animal conforme a su pecado. Palomino, carnero, oveja, becerro, buey, macho cabrío. Depende de la demanda de la ley y depende del delito que tenía. Entonces, el funcionario religioso, el sacerdote él agarraba el cordero, el otro confesaba sus pecados poniendo su cabeza en el cordero, y el sacerdote presentaba, lo ponía en el altar del cordero, amarradito, lo degollaba, recogía la sangre, lo mezclaba con agua, quemaba el sacrificio, y él presentaba la ofrenda en esta forma así, ofrenda mecida, y ahí oraba y rogaba por la persona. Entonces, hasta que se haga ceniza. Luego sacaba la ceniza, el sacerdote, lo mezclaba con la sangre y el agua, y con un hisopo lo santificaba. Esa sangre le caía a la persona, al pecador, ¿me entiendes? Esa sangre. Claro, el pecador se iba salpicado de sangre con ceniza. Así, todo. Esa era la muestra de su perdón. Esa era la manifestación de su perdón, ¿me entiendes? Así se hacía para todo el pueblo. Como hoy en día los sacerdotes católicos agarran también agua bendita y hacen lo mismo que salpican agua bendita. Ese mismo ritual hacían los sacerdotes judíos, pues, ¿no? Claro, pero la diferencia es que no lo hacen de acuerdo a la ley de Dios. Claro, el otro era pues sangre, pues no sangre, sacrificio. Claro, sí, pero hoy en día van a confesar los pecados del sacerdote. Y no, nadie iba a confesar su pecado al sacerdote. Iban a confesar su pecado delante de Dios poniendo su mano sobre el cordero. Entonces, si se confiesa el pecado ante el sacerdote, pues hay que degollarlo al sacerdote, pues, hermano. Claro, porque y hay que quemarlo. Había un sacrificio. es que la paga de pecado es muerte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no muere la persona, pero tenía que morir un animal. Un ser tenía que dejar de existir. Por una vida por otra. Una vida por otra. Entonces, por ello, traían al becerro, al macho cabrío, traían a la oveja y moría por esa persona. Así es. Maravilloso nombre de Jesús. Vemos cómo era el ejercicio sacerdotal, en la cual pues no cualquiera entraba al lugar santísimo. Había tres partes en el tabernáculo o el templo. Estaba el atrio, donde se hacían los sacrificios, ¿no? Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El único que entraba al lugar santísimo pues era el sumo sacerdote.
una vez al año, no entraba cada rato, era una vez al año. ¿Por qué? Porque él era el indicado de presentar la ofrenda, las libaciones delante de Dios. Y ese sumo sacerdote no entraba por entrar, o sea, pasaba un proceso de purificación, y aparte después de eso tenía que entrar amarrado en la cintura con una soga con campanillas, toda la soga, y los sacerdotes agarraban afuera, ¿me entiende? Hasta que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo, porque si cometía un error el sumo sacerdote, moría. Entonces nadie podía entrar a sacar al muerto, por eso era la soga. Como era el lugar santísimo, la presencia de Dios estaba ahí, porque ahí estaba el tabernáculo, claro, el arca de la alianza. Claro, no podía haber un margen de error. No podía haber pecado en él tampoco. Ni mentira, ni codicia, ni nada. nada. Porque si él entraba con eso a la presencia de Dios, pues en el acto era muerto, ¿no? Entonces, como nadie podía sacarlo... No tenía que haber odio, rencilla, no tenía, él era un mediador, no tenía que haber odio, rencilla, no había avaricia, no había nada, tenía que confesarlo todo. Si algo no confesaba y estaba ocultando, se moría. Entonces el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, a cada cierto tiempo, breve tiempo, movía la soga, para que los de afuera sepan, sepan que está con vida. Los sacerdotes que estaban afuera del lugar santísimo, ¿no? Ellos, cada vez que sonaba la campana, ya está vivo todavía. Cada vez sonaba, pero había tiempos en los cuales no sonaba la campana. Entonces pasaba tiempo, 2 tiempos, lo mató el Señor. Lo sacaban, estaba tieso el sumo sacerdote, lo sacaban, lo tenían que jalar. Nadie podía acercarse, era terrible, por eso tan espantoso era, ¿entiende? Que sean las cosas, porque, ¿me entiende? Que Moisés dijo, no, cuán terrible es esto, ¿no? Que nadie podía ver. Claro. Es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Así es, ¿no es cierto? De ese término. Entonces, sí, servo. Y aquí vemos nosotros que Zacarías tenía esa función. Claro. De Zacarías también en el tiempo como sacerdote, no como sumo sacerdote, como sacerdote. Él entró al lugar santísimo. Al lugar santo. Al lugar santo a presentar la ofrenda, ¿no? Y se dice que entró al lugar santísimo a quemar el incienso, pero dice que le tocó por suerte. Bueno. Que habían varios, claro, claro, varios sacerdotes. Pero el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, estaba Anás y Caifás. Entonces Zacarías estaba en el lugar santo, ¿me entiendes? Del templo. Anás y Caifás ha sido pues 30 años después, cuando Juan el Bautista ya está grande, pues, ¿no? Claro. De repente todavía no estaban ellos. 400 años era politizado, ¿me entiendes? Ya no había presencia de Dios, porque ya habían targiversado todo. Anás y Caifás, recuerda que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes ya ancianos, y el sacerdocio, ¿me entiendes?, se tomaba de por vida el sumo sacerdocio. Entonces ellos se elegían. Maravilloso el nombre de Jesús, ¿no? Tenemos que hoy en día entender cuándo y por qué Dios establece el tiempo del relevo del sacerdocio. Juan se lo entrega al Señor Jesús. Pero digo, cuando estaba en el Jordán, donde la humillación y el principio, el comienzo, nuevo comienzo, ahí estaba el fin del sacerdocio levítico y el comienzo de un nuevo sacerdocio. El Melquisedec. Entonces Jesús venía, porque Dios le dijo a David, ¿no?, en una profecía, David profetiza y dice, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Juró el Señor y no mentirá, y también está en Hebreos. Cuando le decía a tú, le hablaba por su descendencia. Claro. Por la descendencia que venía a través de Jesús. Claro, del linaje, pues, ¿no? Entonces, vemos nosotros que Juan el Bautista dijo esto. Señor, no, dijo a ti, eres tú quien tienes que bautizarme. Y tú vienes a mí para bautizarte. Eso está en el libro de Mateo, si no me equivoco. ¿Me entiendes? En Mateo capítulo 3, dice, 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, Juan reconocía
¿quién estaba allí? ¿Quién estaba ahí? Que el sacerdocio de Jesús era de mayor gloria. Claro. Era de mayor gloria, ¿me entiendes o no? Por eso digo, tú tienes que bautizarme y tú vienes a mí que te bautice. Es que, ¿sabes qué? Tú tienes que terminar tu trabajo. Claro. Yo no puedo comenzar si no me bautizas. Por eso dijo, le dice así, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, entonces le bautizó. Cuando Juan lo bautiza Jesús en el Jordán, le estaba entregando la estafeta, le estaba diciendo, ahora comienza tu ministerio. Y el mío ya terminó. Claro. Porque alguien le dijo, Señor, el que tú diste testimonio está bautizando al otro lado y hace más discípulos. Y el Señor le dice, el que tiene la esposa es el esposo. Juan el Bautista dice eso. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo se goza. ¿Entiendes? Es necesario que él crezca y yo mengüe, yo muera. Por eso que cuando lo encarcelaron, porque ya había terminado su trabajo, él sabía, lo encarcelaron, Herodes lo que encarcela, él manda a preguntar para cerciorarse, como hombre que era, ¿eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? No, tenía una angustia, no podía, decía, pero si eres tú, ya, entonces acepto mi muerte porque ya es tiempo de regresar a casa, ¿no? Claro. Entonces manda a 2 discípulos a preguntar y Jesús le dice, Jesús le responde con hechos. Señor, ¿eres tú? Dice Juan que el que iba a venir o esperaremos otro. Y él no presta atención y le responde de esta manera. ¿Y sabe qué? Dile a Juan que los cojos saltan, los ciegos ven, ¿no? Y a los pobres anunciar el evangelio. Perdón, siervo. Díganos, hermano. Dígame, entonces, ¿cuál es la forma de las iglesias de perdonar los pecados? ¿Cómo se perdonan los pecados a la persona que hayan cometido estos? Gracias. Muy bien. A veces nos adelantamos un poquito, pero bueno. Bueno, nosotros los hombres no tenemos potestad de perdonar pecados porque se nos venga la gana, sino que tenemos que tener el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de la escritura que enseña que el hombre lo que debe hacer. Entonces, por la autoridad que nos da la palabra, porque conocemos y sabemos cuándo Dios le perdona. Así es. Entonces nosotros en el conocimiento de Dios es que decimos tus pecados, porque sabemos que Dios ya le perdonó porque el hombre confesó sus pecados. Entonces es Dios en nosotros. Nosotros nos damos cuenta que es sincero, discernimos, tiene corazón humilde, tiene corazón en paz, encontró paz, su semblante ha cambiado, se ha reconciliado con todo. Entonces sabemos por el conocimiento de la palabra que ese es el rito, pues tiene que confesar pues sus pecados, reconocer su soberbia, su altivez, ser reconciliado con todo. Y cuando se reconcilió sabemos que la paz está en su corazón. Entonces no solamente nosotros solamente tenemos como quiere decir, el detonante. ¿Sabe qué? Tus pecados han sido perdonados. Y hay un pasaje. O sea, corroboramos lo que ya siente en el corazón. Entonces la conciencia de entra en paz consigo mismo y con Dios. Claro, el Señor da esta potestad, Jesús. Claro, pues. claro. Yo le traigo un pasaje, está en el libro de Juan, capítulo 20, 22, dice: habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados, le son remitidos, y a quienes se le retuviese, le son retenidos. O sea, Dios le da la potestad al hombre, cuando el hombre puede ver, como dice usted, la condición, claro, por el Espíritu, de un corazón arrepentido, ¿no? Es que para que pase eso, nosotros entramos en Él. Por eso, cuando Jesús toma la estafeta, bueno, estoy hablando figurativamente, para que alguno, o sea, el más sencillo me pueda entender. Toma, ¿qué es la estafeta? Es un palito que salen, ¿no? que se pasan de corredor a corredor en el estadio, ¿no? Corren con un palito, le pasa al otro, el otro sigue corriendo. Eso es una estafeta. Cuando el Señor recibe la estafeta,
¿me entiendes? O el encargo, la gran comisión, O la gran comisión. del sacerdocio, ¿me entiendes? De manos de Juan. Entonces comienza el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, que era un sacerdocio inmutable. Jesús como hijo iba a morir, pero como Dios no. Muere el cuerpo, mas no el que está dentro. Entonces nunca Dios murió. No muere. Por supuesto que no. Claro, él era, como dije, él era en la ofrenda, pero también era el sacerdote. Ese es el, por eso cuando vemos el Génesis 1.1, vamos a Juan 1.1 hacia adelante, y cuando vemos también Gálatas capítulo 1.15 hacia adelante, ¿no? 1.15 hacia adelante, vamos a ver cómo Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando Dios se hace imagen es porque Él se convierte en sacerdote del Dios Altísimo. A la vez era el Todopoderoso, a la vez era el omnipresente, omnisciente, el Cordero, el sacerdote, la puerta y el león de Judá. O sea, muchas cosas, o sea, muchos atributos muestra Dios en su manifestación, ¿me entiende? Angelical, se podría decir. Claro, es que el sacerdote está establecido para que lleve el hombre a través de la palabra a la persona, o el individuo, a través de la palabra, llevarlo y hacer que esa persona se pueda acercar a Dios a través de la confesión, del sacrificio, del arrepentimiento. Claro. Claro. Ahora, por eso dije, yo siempre digo esto: Dios se hace imagen, Colosenses 1.15 hasta el 18. Dios, el invisible se hace visible. Esa visibilidad de Dios es el sumo sacerdote, ¿me entiende? Y cuando se hace esa visibilidad, entra en María y nace vestido de carne, esa vestidura de piel y carne es la ofrenda por los pecados. Por eso que cuando resucita, ¿me entiende?, ya en cuerpo glorificado, es el mismo que aparece, ¿me entiende?, para crear todas las cosas. Él es la manifestación de Dios, la manifestación corporal de Dios. Entonces se va al cielo, y por eso dice, no me retengas, María, ¿no? Porque voy al Padre. O sea, tiene que ser glorificado esa manifestación con la sangre, presentarse, entrar donde estaba el principio, Por eso que Él es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en Él, y cuando desciende su presencia, se derrama sobre todo, porque con ese sacrificio rompe toda muralla, rompe todo pecado, todo obstáculos. Los demonios no podían retener a ningún alma, ¿me entienden? No podían impedir que el alma se arrepienta. Todas las naciones sufrió una transformación espiritual, lo sintió su espíritu y todo el mundo. Algo ha sucedido, ¿no es cierto? Algo ha sucedido. Entonces, Dios le abrió la puerta a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús para obedecerle y sellamos nuestro compromiso de obediencia en el bautismo de su nombre, en Él llegamos a ejercer el sacerdocio. La pregunta que nos hizo antes el hermano. En Él llegamos a ejercer el sacerdocio no levítico, sino de Melquisedec. Un sacerdocio inmutable, un sacerdocio eterno, no por la carne, sino por el Espíritu del Dios vivo. Maravilloso nombre de Jesús. Por eso que los pastores en Cristo Jesús, bautizados en su nombre, no en la Trinidad, en su nombre, en pleno conocimiento, comienza a ejercer, si es que se ha arrepentido de todo corazón. Si no hay avaricia, si no hay codicia, si no hay nada. O sea, tiene que haber un deseo de servir y dar su vida en sacrificio por los demás. O sea, renunciar a sus sueños e ideales para ponerse al servicio de los demás. Por eso uno se convierte en sacerdote y ofrenda a la vez. Ofrenda por los demás. Por ello que lo que se manifiesta en el Antiguo Testamento a través de los sacerdotes es para que nosotros, al igual que ellos, sigamos el mismo camino de santidad. Claro. O sea, debe ver el sacerdote de este tiempo, el pastor, debe tener la misma
la misma santidad que podían tener los sacerdotes en el tiempo de Aarón. El mismo Estar cuidado. limpio, cuidado, ¿no? La diferencia, ellos se bañaban y ya estaban limpios. Nosotros, el agua no nos purifica. A nosotros nos purifica la palabra de Dios, la obediencia. La palabra de Dios nos purifica. ¿Me entiendes? Entonces, hay una parte en Filipenses, si no me equivoco, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así es. Que es 2:5, si no me equivoco, de Filipenses. A ver, por favor, acompáñeme al libro de Filipenses. Maravilloso el nombre de Jesús. Tenemos que conocer bien la Escritura, porque si no lo conocemos, uy, hermano, vamos a hablar incoherencias, ¿no? Por eso se habla de Trinidad y tantas cosas. De aquí vamos a ver también cómo queda la mujer entonces, hermano. ¿Cómo queda? Si la mujer está en Cristo, ¿por qué Jesús en Pablo dice esto? En Cristo ya no hay hombre ni mujer. Maravilloso el nombre de Jesús. Filipenses 2:5. Sí, 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A sí mismo, no dice ante el Padre, dice a sí mismo, es que no hay dos ni tres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente a la ley que Él nos dio. Así es. Y muerte de cruz. Así mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Vamos a quedarnos ahí, pues se nos venció la hora, siervo, ¿no? Entonces, mañana seguiremos dónde queda el sacerdocio de la mujer, porque Pablo dice: no, en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego. La última llamada, siervo. Díganos, hermano. Mi pregunta era ese que hace adelantó usted. Solamente el privilegio de ser sacerdote es para los hombres y no para las mujeres. Así es. Mañana continuaremos hablando de las mujeres también. Mañana vamos a continuar, porque no hay machismo, ¿eh? Claro, perdón el tiempo que nos ha ganado, hermano, pero ya mañana estaremos respondiendo a su pregunta, el cual creo que todos y muchas personas están interesados también en conocer. Así es, ¿no? Claro, vamos a darle gracias a Dios. Bueno, le damos gracias a Dios por su tiempo, por estar pues pendiente de los temas, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. En verdad, siempre deseando que usted alcance la libertad a través de este programa y recibiendo las bendiciones que Dios quiere que usted lo reciba. Maravilloso nombre de Jesús. Señor Marcos. Así es. Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo que ha permitido que podamos compartir la palabra, y Dios quiere, y pedimos que el Señor Todopoderoso, el Eterno, siga obrando en sus corazones, haciendo entender esta palabra maravillosa, para que día a día vayamos creciendo espiritualmente. Bueno, será hasta mañana, Dios mediante. Permiso. Permiso. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos; en Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino; en Ica, Pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado.